Hola, buenos días. Esto es Ana's Groove Guide. Yo soy Ana Rodríguez. Hoy vamos a tener una entrevista con un músico que, bueno, cuando leí su currículum, la verdad es que me quedé impresionadísima. Estamos hablando de Ikai Ledesma, con Z. Vamos a ver si entra. Míralo ahí, ya está. Vamos a invitarte o a ver si me invitas tú, lo que tú quieras. Bueno, voy a invitarte yo. Vamos allá. A ver si funciona la primera. Buenos días, Ikai. Hola Te Ana, veo ¿cómo media estás? cabeza. Vamos a ponerlo un poquitito más arriba. Eso, mejor, mejor, mejor. Ahora sí. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está todo? Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Bueno, en principio darte las gracias por la invitación a la entrevista. Me parece que estás haciendo una labor extraordinaria con los Gracias. músicos básicamente canarios, ¿no? Pero me imagino que también de afuera, pero De fuera estás haciendo una labor muy buena. también. Sí, sí, A sí, ver, sí. la prioridad son los que estamos aquí, pero también he entrevistado a mucha gente de fuera, de todos los países de habla hispana. Bueno, de todos no, pero de muchos países así. Bueno, y Kai, como dije antes en la introducción, cuando vi tu currículum me quedé bastante impresionada, porque yo te conozco desde hace un montón de años, pero no sabía, ¿ves? Para esto están las entrevistas, para conocer mejor al músico, ¿no? Y saber, pues, Bien. eh, y bueno, me quedé bastante impresionada porque digo, madre mía, yo no sabía todo esto. Tantísimas cosas que has hecho a lo largo de los años y claro, uno pues te ve en las redes, pero no es consciente de, pues, de todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Entonces, bueno, Ikai, lo primero que siempre le pregunto a todo el mundo es de dónde son, dónde nacieron, y si vienen de una familia tradicionalmente musical, ya sea de forma profesional o no. Y bueno, de ahí ya podemos seguir. Cuéntame. Bueno, bien, sí. Bueno, nada, me llamo Ikai Ledesma Guzmán. Nací en Caracas. Soy venezolano, estudié allí, me formé allí en el Conservatorio Juan José Landaeta estudiando música clásica. Después hice algunos estudios de jazz con Gonzalo Micó, que es un maestro también venezolano, jazzista. Eh, también hice estudios de sonido, de audio, en la escuela Cepro Music. En la universidad también estudié informática. Vengo de una familia totalmente artística, por todos lados. Soy hijastro del escritor venezolano Ludovico Silva. Me crié con Ludovico desde niñito hasta que falleció. Mi madre, Beatriz Guzmán, actriz de novelas, de teatro, de cine, Anda. de películas venezolanas. Mi hermana Thaís también trabajó en novelas de este tipo, las típicas novelas venezolanas de la época. Cristal, mi hermana es una de las de Cristal, que fue En muy conocida en serio, España. Sí, sí. yo me lo Y tragué todo. Me encantaba. pues mi hermana es la morena, una morena que era la esposa de un policía corrupto. Ay, no me acuerdo. Me acuerdo un poquito de, muy poquito, pero bueno, fue la primera, fue el bombazo. Como un Esa vaso. telenovela fue la primera, creo que dio el bombazo aquí en España. O sea, todo el mundo lo estaba viendo. Sí, 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 Cristal fue famosísima. Sí. Y bueno, ¿qué más? Bueno, nada, hijo de Ludovico Silva, un gran escritor, ¿no? Premios por todos lados, me crié con todas sus amistades, poetas, pintores, intelectuales, políticos también. O sea, vengo de una crianza que en mi casa todos los fines de semana pues había tenderetes, ¿no? Había tenderetes intelectuales, ¿vale? Mm, Mucha cultura, muchas pinturas en toda la casa, muchas obras y
cosas de esas. Aunque yo fui un chico muy de mi mundo también, ¿sabes? De que estaba dentro de todo esto, pero yo siempre me iba a mi espacio, que era mi habitación. Entonces, mi habitación tenía mi mundo como todo niño y adolescente, ¿no? Ahí tenía yo fui muy deportista. Siempre tenía Mm. todas cosas yo jugué mucho béisbol, baloncesto, ese motocross, surfé también en una época. Siempre me gustaron los deportes, siempre, siempre. Hasta que llegó la guitarra. Ahí fue cuando la cosa empezó a cambiar. Y eso fue gracioso porque eso, tenía yo, qué sé yo, unos 12 años, algo así. Los amigos de mi padre, los intelectuales, me llamaban el niño. Siempre me llamaron el niño, ¿no? Mira, el niño para acá, el niño para allá. Y entonces una vez en una de esas de copas que estaban en casa, uno de ellos, Juan Pino, Juan Ramón Pino, otro escritor venezolano, le dice a mi padre, al niño hay que regalarle una guitarra. Entonces era un poco una excusa para tener una guitarra en la casa para cuando ellos iban tocarle con la guitarra, pero también para que yo aprendiera la guitarra. Y efectivamente se fueron ese mismo día a la Yamaha que quedaba cerca de casa y me compraron una guitarra Yamaha clásica, ¿no? Así, yo no... A ver, yo había visto a mis primos tocar, había tocado un poquito el cuatro, esas cosillas, ¿no? Y bueno, y esa fue mi primera guitarra, me la regalaron a esa edad, ¿no? A los 12 años. Bueno, yo estaba más pendiente como adolescente, pues, del deporte, de la salida con los colegas, ¿no? No tanto de la guitarra. Hasta que me interesé después en la guitarra, como a los 16 años por ahí, fue cuando le dije a mi padre, mira, tengo ganas de meterme a estudiar en el conservatorio. Muchachos, en mi casa casi se ponen a llorar todos ahí. Fue una Por- felicidad, ¿sabes? Para ellos. Ah, de Claro, felicidad. sí, 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 una felicidad. A mi padre se le aguaron los ojos, ¿sabes? Como diciendo, coño, por fin. En mi casa nunca me dijeron, tienes que hacer esto, ni a mi hermana ni nada. Cada quien es libre de hacer lo que quería hacer en los estudios y todas estas cosas. Entonces, claro, cuando yo les dije eso, pues para ellos fue una alegría que fue una de las primeras veces que yo vi a mi padre con los ojos aguados. Se puede ser un tipo, una barba así, ¿sabes? Como un serio, ¿no? Un intelectual. Yo, coño, ¿qué te pasa? No, no, coño, que me alegra porque vaya a estudiar, me parece bien. Y fue cuando empecé a estudiar la guitarra clásica. Pero a la vez que estudiaba clásico, eh, conseguí una guitarra eléctrica por medio de un primo, una Fender Stratocaster. Entonces tocaba también mi guitarrita eléctrica, porque oye, yo soy yo escuché mucho rock de niño, ¿no? Me encantaba el rock de Van Halen, todos esos guitarristas virtuosos me chiflaban, los veía, los fui a ver a conciertos y como estudié sonido, me tocó hacer prácticas de sonido en los conciertos de estos artistas. Fíjate. O sea, yo fui a los montajes de Police, de Van Halen, de Peter Frampton, de algunos de estos artistas con la escuela donde estudiaba sonido. Entonces, claro, yo estaba en el escenario viendo esos tíos allí y decía, wow, esto es lo que yo quiero. Siempre pensé en eso. Y por otro lado, estudiaba clásico, estudiaba jazz. Entonces, al final me convertí en un guitarrista de todos los palos, porque estudié de todo un poco. Después grupos de reggae. Al final me convertí en tocar de todo. Venezuela tiene eso un poco, que allí te acostumbras a tocar de todo un poco. Y entonces, pues bueno, mira, salió esto. Bueno, y estudiaste entonces sonido en la universidad, aparte de seguir con los estudios de música de guitarra. Sí, era un rollo, fíjate, que mientras yo estudiaba sonido, estudiaba en el conservatorio y estudiaba en una escuela privada música jazz. ¿Vale? Estudiaba con guitarrista de jazz. Estaba estudiando en tres cosas al mismo tiempo. Qué Se, maravilla. Eso sí, eso fue más o menos a esa edad de los 17, 18, 19, 20, por ahí. Ya yo estaba metido en tres historias. Y estuve como 5 o 6 años estudiando de esa manera. Y se me cortó todo un poco cuando murió mi padre. Él murió en el 88. Y entonces, como fue ¿sabes? Se me cortó. Yo creo que esto hay que ponerlo porque me entró como una llamada. Sí, yo lo puse en no molestar. Se te fue la voz. Ahora sí. Ahora, Ahora sí. ahora te escucho.
Bueno, Vale, justo, entonces, estaba diciendo que en el 88, sí, en el cuando 80, muere mi padre, a mí se me sí. cortó un poco el lote, más que todo del estudio de la guitarra clásica. Fue el que se me... Mm, Porque para mí era un poco como un regalo para él, ¿sabes? Para mí era... Me gustaba y me encanta, y hoy en día me encanta. Yo escucho guitarristas clásicos y, bueno, y la música clásica española, pues a mí me chifla. Cada vez que la escucho me entra un rollo por dentro. Y entonces, bueno, nada, cogí, compuse una pequeña cancioncita en su momento, para cuando se murió, la puse, la partitura la metí dentro del estuche de la guitarra y cerré la guitarra y no la cogí más nunca en 3 años, algo así, que fue que la vine a coger. Fue como, no sé, un error. ¿Eh? Hoy en día pienso que fue un error. Yo tenía que haber seguido mis estudios clásicos. Pero bueno, no fue que dejé la música. Yo seguía en la música, pero me dediqué a otras cosas. Claro, cuando se me muere, yo digo, bueno, ¿qué hago ahora? ¿A trabajar? A trabajar directamente. Se murió en diciembre y en enero ya yo estaba con una guitarra eléctrica, con un traje, con una corbata, tocando en sitios de Caracas, de estos pijos, con un grupo que me contrataron y yo tocaba con un grupo de música que yo ni tenía idea. Se tocando bolero, tocando pasodobles, tocando pop, tocando de todo. O sea, estos grupos de música internacional. sí, sí, Para mí sí. la primera vez, eso yo nunca. Pero claro, ese mes cobré. ¿Me entiendes? Entonces dije, vale, entonces creo que puedo vivir de esto. Fue lo que pensé. Y Qué efectivamente buena. fue así. Seguí los estudios, abandoné lo clásico, seguí mis estudios de sonido, me gradué de sonido, seguí los estudios con guitarristas, diferentes guitarristas de la ciudad, guitarristas que habían estudiado en Berkeley, en el GIT de Los Ángeles, estudié el método del GIT de Los Ángeles. Eh, y bien, después vino un día uno de los chicos o maestros realmente de guitarra de Caracas, que tocaba ya con artistas importantes, ¿no? Iba de gira con muchos artistas importantes de ahí, de las músicas de las telenovelas y todos estos rollos, ¿no? Y yo me quería meter en ese mundo, ¿no? El de ya tocar en conciertos con gente importante. Y entonces me pongo a estudiar con este tío y este me dice, bueno, sí, mira, la única manera que te dé clase es que entres en la escuela donde yo doy clase, una escuela muy moderna, con el método del GIT. Y entonces, bueno, empiezo a recibir una clase, el tío me ve tocar, a la segunda clase me dice, oye, ¿y tú crees que podrás darle una clase a unos niños que vienen mañana? Y yo no puedo dar esa clase, esa hora me viene complicado. ¿La puedes coger tú? Y yo, sí, vamos, vale, sí, pero seguro que yo puedo. Sí, sí, si tú tocas ya. Bueno, yo tenía una preparación, claro. Y entonces, vale, le doy clase y era un curso como de 12 chicos, ¿eh? Habían adultos, había todo. Y yo en primera clase, pues doy la clase, bien, le hago la suplencia, a la semana siguiente me dice, oye, mira, venga esta y venga la otra. Y entonces al final recibí clases con él, como 3 clasecitas solamente, y terminé yo dando clases en la escuela por el tío. O sea que Porque al final acabaste de profe y no de acabé, alumno. ¿no? Pero porque él me lo pidió, no Sí, sí, porque sí. yo tocaba muchísimo. Entonces, No eres porque él el me lo pidió, primero que le ha no tengo pasado tiempo. esto. No ¿Ah? eres el primero, no es la primera vez que escucho una historia similar. Sí, 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 sí. Y De fue los que divertido. tienen tanto talento que el profe dice, nada, este lo meto de profesor. Y bueno, Claro, las pero es clases, porque el tío no podía realmente, estaba tan liado con otras cosas. Dar clases es muy bonito. Yo ahora doy clases aquí en Santa Cruz, en una escuela. Dar clases es muy bonito, a mí me encanta, ¿no? Pero sí es cierto que tocar, ¿me entiendes? Tocar es, coño, cuando tocar es tocar, ¿sabes? Tocar es más divertido. Y las clases está bien, enseña, pero las clases sufres mucho porque te toca mucho sentarte así, ver a alguien ahí, ¿sabes? Repite otra vez, tienes una paciencia con los chicos y con los chiquillos más todavía, porque los chiquillos los meten muchas veces porque el padre quiere ocuparlo una hora o porque el padre fue un frustrado de la música y nunca pudo tocar. Entonces, pues bueno, tengo unos casos de alumnos que son maravillosos también, de unas cosas que son divertidísimas, divertidísimas. Entonces, bueno, pues nada, al final termino para seguirte con la historia de un poco de mi vida. Al final terminé dando clases, esta escuela se llamaba Roland Learning Center. Era una escuela que estaba patrocinada por la marca Roland de teclado y bueno, era una estructura guapísima, una casa grandísima, toda moderna, cada aula tenía de todo súper moderno, un rollo súper moderno. Y cada clase de 15 alumnos, 20 alumnos, cosas así.
Y bueno, al final terminé dando clases ahí como 4 años hasta que cerró. La escuela después cerró, porque era de un armenio, el armenio se fue y dejó eso así y se cerró la escuela. Y no seguí dando clases allí. Pero bueno, al final terminé como guitarrista. Empecé a hacer grabaciones, guitarrista de sesión también. Ya, con este guitarrista que me dio el trabajo de la escuela, me terminó después llamando para hacerle suplencias también tocando. Qué Ya había bueno. logrado, ya leía música, ya sabía, tenía muy buen sonido de guitarra eléctrica, tocaba la guitarra acústica, tenía nociones de la guitarra española, entonces bueno, sabía tocar varios estilos de música, que eso fue importante, o sea, podía tocar rock, podía tocar reggae, podía tocar cosas latinas, porque estuve metido al principio con música internacional, aunque yo no soy de música latina en sí, no es un género que maneje a la perfección, pero me puedo defender, puedo tocar, no tengo que, además, dentro llevas el ritmillo, lo llevas dentro, ¿sabes? La Sí. clave la tienes dentro del corazón, entonces puedes hacerlo. Bueno, nada, terminé haciendo suplencias también como guitarrista y empecé a trabajar ya con artistas importantes de Caracas. Entre ellos Mulato, Carlos Baute, el grupo Témpano. Con Carlos Baute terminé de director musical cuando empezó Carlos Baute. Eso fue otra experiencia guapísima A también. ver, Se estuvo cuenta, bien. cuenta. Bueno, con Carlos, Carlos fue divertido porque, a ver, él era un pibe de surfista, guapísimo, con los pelos largos, un surfista, modelo. Él trabajaba para una compañía de tabaco, de estas de promoción, salía en la tele promocionando, ¿no? Las cosas estas y de muchas marcas. Modelo. Y lo cogió una discográfica y le dijo, mira, tú eres el tipo perfecto para hacer música venezolana moderna. Y eso no lo había hecho nadie. Se había hecho fusión, un poco fusión con la música venezolana. Pero coger la música venezolana a nivel de una imagen de un tío con guitarra eléctrica, rockera, baterías y cosas, eso no lo había hecho nadie. A nivel comercial, nadie. Y el primero fue Carlos Baute. Entonces, claro, imagínate a los que son los radicales de esto, los puristas más bien, de la música venezolana, la que se armó. Se armó una, pero brutal. Entonces, nada, este pibe lo lanzan con disco y todo, y una promoción súper potente en las mejores televisores y todo el rollo. Y bueno, y pega, el tío pega, ¿no? ¿Qué sucede? Que la música que se hizo con Baute eran canciones de diferentes regiones del país, ¿vale? Como por decirte, música andaluza, música gallega, Sí. música canaria, música catalana, diferentes regiones del folclore venezolano fusionados con guitarra eléctrica y rockera, con todo ese rollo, ¿no? Metido dentro del folclore. Entonces, claro, nos tocó hacer la gira de conciertos, ¿no? Cuando íbamos a las giras, que íbamos a pueblitos de esos por allá tirados de música llanera, la gente, los tíos nos querían matar, ¿eh? Varias veces nos tuvieron que sacar en guaguas con policía y rollo porque nos lanzaban cosas los tíos, los hombres. ¿Qué? Las mujeres, pues todas disparatadas. Entonces, los conciertos eran mujeres, enamoradas Los del conciertos príncipe eran rubio mujeres o y del esperando, rockstar. esperando en la puerta estaban los hombres con las botellas para... Pero a los tíos no les gustaba para nada, y menos los juristas, ¿no? Entonces, con muchas críticas, ¿no? Y para rematar, él un día se montó un caballo y casi que se cayó del caballo. Entonces, imagínate, no sabe ni montar caballo. Bueno, fue una movida. Pero bueno, fueron unos años muy bonitos. La verdad que fueron unos años muy bonitos. Fuimos de gira por un par de países de Sudamérica. Y con Carlos Baute termino yo viniéndome a Canarias. Fíjate, Ajá, en el vale, vale, 2000. vale. Y esto fue así. Había un grupo de canarios que yo conocí en Venezuela, que son bueno, Juan Carlos de Arena Digital, del estudio de Arena Digital. Sí, Está el Manolín, arepa. el Arepa. El Arepa. Entonces, el Arepa yo estaba haciendo una producción del disco de su grupo en su estudio en Venezuela, antes de venirse para acá. Y entonces me dice, mira, que ya el disco quedó guapísimo y tal, vámonos para las Islas Canarias, que yo tengo unos contactos allá y vamos a hacer unos conciertos en las Islas Canarias. Y yo le digo, bueno, sí, déjame hablar primero con Baute, porque yo estaba comprometido con la dirección de Carlos Baute, también tenía conciertos con él, y era en pleno verano. Entonces le pregunto a Carlos y a su manager y me dice, Carlos me dice,
no va a ser, Ica, de verdad, para las Islas Canarias, ¿para dónde? Para Tenerife. Qué bueno, sabes que yo empiezo la promoción en Tenerife ahora dentro de 2 meses en verano, digo, ¿verdad? Me dice, vete para allá, cuando estés allí en Tenerife, nos ponemos en contacto, armas la banda mía de Carlos Baute para hacer la gira Canaria. Entonces, claro, cuando me di cuenta, dije, coño, voy a dirigir 2 bandas en el mismo sitio, que fue la de Carlos Baute y la de Chogüero con el Arepa. Y efectivamente fue así. Entonces Qué llegué, maravilla. ¿Cuándo fue eso, Ikai? ¿Cuándo fue? esto fue en ¿En el qué año? 2000, En el en el año 2000, fue en el 2000, sí. Y entonces, pues nada, aterricé aquí, gracias a Dios además, y conocí a Paco Chiné el mismo día que aterricé, me llevaron para Multitrack y conocí a Paco. Y ahí ¿Y entró empezaste una a amistad. trabajar con Paco en ese momento o Sí, fue bueno, después? lo de Paco es otra historia. Lo de Paco es otra historia, porque Paco, nada, yo vine a hacer mis conciertos, ¿vale? Y los hice. Tanto, iba todo el tiempo, tenía que viajar de Tenerife a Madrid, de Madrid para acá, porque claro, tenía músicos en la península y músicos acá. Eh, entonces, claro, los ensayos se hacían en Madrid, no se hacían en Tenerife. Y entonces veníamos para acá, damos los conciertos y después para allá, porque la idea de la productora de Carlos era, pues lo que hicieron, pues hacer la gira española. Canarias fue su sitio para la arrancadilla, ¿no? Ellos en esa época a los artistas los probaban aquí en Canarias realmente, los artistas internacionales. Sí. Los traen para acá, si el rollo funciona acá, págata, lo lanzaban para allá arriba. Hoy en día ya no, pero en esas épocas sí. Hasta los latinos, todos era así. Y entonces, pues nada. Y Paco, bueno, yo iba a hacer mis conciertos, los hice, fue un par de meses, ya yo me regresaba, yo tenía mis cosas en Venezuela, ¿entiendes? Yo tenía allí mi casa, mi coche, mi rollo. Y entonces yo me iba a regresar para allá. Entonces Paco me dice un día, oye, no te vayas, que tengo un grupo que necesito que le hagan una producción musical y coño, tú me la podrías hacer, me dice. Entonces ahí trabajar en el estudio con Pro Tool y eso, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, vamos a hacerla, venga, ¿cuánto me tarda esto? Bueno, 20 días. Yo le digo, mira, pero es que a mí, yo tengo ya mi pasaje de vuelta, yo me tengo que regresar, tengo mis cosas allá. Oye, no te preocupes que yo te pago el pasaje, me dice, de regreso. Bueno, nada, el tema fue que hice la producción, perdí el pasaje porque perdí el tiempo del pasaje, me cogí otra producción seguida, cogí otra después y así fui cogiendo producciones. Y en Venezuela, pues el tema político se empezó a poner también, fue la llegada de esta gente allí, y entonces empezaron al país a destruirse un poco, ¿no? Hasta lo que hay hoy en día. Y entonces mi mamá me decía, mejor quédate ahí un tiempito más, porque aquí la cosa no se sabe qué va a pasar. Quédate. Entonces, bueno, así fui poco a poco haciendo ¿sabes? La vida te hace así, los caminos, y tú coges el camino que considera y bueno, fue muy acertado, creo yo. Y mi camino Sí, porque fue ese, aquí sigue, aquí sigue. porque aquí sigo. Tenía la oportunidad, la gente de Baute me dijo, te tienes que venir a Madrid, te tienes que instalar en Madrid y seguimos aquí y todo el rollo. Y yo iba para allá Antena 3 y todo era una movida que flipas. El primer año ese, el 2000, yo estaba metido en Madrid en pleno Antena 3, imagínate. Pero, claro, yo venía de Caracas. Y Caracas es una ciudad que tiene un rush, una actividad muy, ¿sabes? Muy dura. Y Nueva York, París, todas esas ciudades, pues las capitales son así. Madrid también es así. Y entonces, coño, yo iba a Madrid, venía para Canarias. En Canarias era todo una paz que flipa. Iba para Madrid, toda una agresividad, la gente, el grito. Venía para acá, tranquilidad. Entonces dije, coño, no. Yo yo creo que lo que necesito yo es tranquilidad en mi vida. Y entonces, efectivamente, me fui acostumbrando al tema canario y el aire, la gente, el trato del canario. El trato del canario era precioso y lo sigue siendo, mucho amor. Entonces, cada vez que yo hablaba, ay, qué bonito habla, ¿de dónde eres? Yo tengo una prima, yo tengo una tía, yo no sé qué, mi familia, todo el mundo tenía que ver con Venezuela. Entonces Sí. me sentí en casa, me sentí en casa. Tan sencillo como eso, me alquilé un piso, un coche, y cuando me vine a cuenta, ya yo estaba aquí trabajando en un estudio, produciendo lo que me gustaba, porque yo había estudiado audio, pero no había hecho tantas producciones, ¿sabes? Había hecho cositas, ¿no? En Venezuela sí, y estuve en estudios muy modernos y muy potentes allí, haciendo cosas guapas,
pero no estaba yo dedicado a la producción, estaba dedicado más a tocar la guitarra. Aquí empecé a dedicarme más a la producción. Sí, Entonces, pues sí, bueno, me yo me acuerdo gustó. de verte ahí en Multitrack más de una vez, te he visto, cuando he ido, ahí te he visto, siempre. Yo creo que son las únicas veces que te he visto en vida real después de la primera vez que te conocí, que no sé si te acordarás que fuimos a tocar a un Sí, restaurante ahí en Tacoronte, que me acuerdo que el dueño, el hijo del dueño, me dijo, es que Ikai, es que tú no sabes quién es Ikai, Ikai es maestro, no sé qué. Y la verdad es que, claro, yo, a ver, yo no sabía porque yo llevaba aquí pues un año menos. Yo te estoy hablando del año 2003, quizás, por ok. ahí. Mira cómo son las cosas. Muy al principio, que fue una tocata que tuvimos y nunca más. Pero ahí es donde te conocí yo, por Claro. ese, que yo no sé quién junto, bueno, a mí me llamaron, me dijeron que iba a tocar contigo y no sé, ni recuerdo con quién más. Un Sí, sí, grupito ahí que la tocamos, claro. hicimos Claro, claro. Una voz estándar y preciosa, bueno, además. Toda yaceada, así, bossa nova, yaceada, ese rollito guapísimo. sí, me acuerdo, bueno, fue una cosa que no, ni ensayamos, o sea, fue llegar, tocar y casi como una jam, ¿no? Sí, Pero sí, 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 casi una ya. Bueno, con algunas partituras de temas estándar y cosas de esas, ¿no? exacto, fue tocar estándar, bossa novas y pa'lante. Y claro, claro, Sí, eso sí, estuvo sí. bien. Ahí es donde te conocí yo, pero claro, ya te digo que no. ¿Ves lo que pasa? Que uno conoce a una persona, pero no sabe toda la historia detrás. Y esto es lo que me gusta a mí, conocer la historia, ¿no? Todas este tipo de anécdotas que me estás contando ahora me estás dejando como a cuadros, ¿no? Como, wow, Ya, ya, ya. Qué cuántas bien. cosas que has hecho. Bueno, y sigue contándome, cuéntame más de cómo fue produciéndose. Bueno, has estado todos estos años, entonces desde prácticamente 25 años Sí. trabajando para Multitrack, haciendo producciones y trabajando de músico, Bueno, sí. que tienes miles de proyectos, bueno, a lo largo de los años, miles, muchos proyectos y trabajas para bandas consolidadas también. O sea, cuéntame un Sí. poquito cómo ha sido todo esto. Bueno, nada, empiezo como te digo ahí con Paco me puso ahí a trabajar en esto, ¿no? Estoy muy agradecido con Paco Chinea, además, un gran amigo que quiero muchísimo, tío, que quiero muchísimo, porque es un buen tipo. Bueno, nada, una cosa iba llevando a la otra, un grupo iba llevando a otro. Entonces empecé haciendo cosas Sin Fundamento, el grupo Sin Fundamento, ahora digo Pico Flower. Eso fue una historia, pero te voy a contar esto. Mi Cuenta, primer ensayo con Sin cuenta, tú Fundamento. cuenta todo lo que se te vaya ocurriendo. Que por cierto, Mira, dice Gerardo Dorta Benedicto, qué buena historia y cae grande. Y por aquí hay saludos, alguna otra. saludos, Yera. Yera es un cantante, un buen cantante, un rockero de los buenos. Un rockero de los buenos. Con él hice el tributo a Queen. Ah, vale. Bueno, ese Sí, grupo creo que lo he visto también, ese sí. tributo. Sí, creo que lo Él vi no sigue ya en en Los el grupo, hay Realejos. otra gente, pero con él hice Queen muchos años. Muchos años. Ajá. Bueno, mira, nada, empiezo con el tema de Sin Fundamento, ¿no? Entonces, claro, Paco me pone a hacer canciones de él. El primer contacto con la producción fue música de Paco Chinea. Ujú. Y arregladas por mí y tocadas por mí y canciones de los dos. Empezamos a hacer un disco que ese disco está editado, el disco de Paco. Ese disco Ok. está hecho, que duró años haciéndose ese disco en sesiones los fines de semana que nos metíamos en el estudio a pasarla bien y a grabar. Bueno, viene el con Sin Fundamento. Hago una colaboración, bueno, una colaboración no, la producción del segundo disco de Sin Fundamento, completa, ¿no? Ahí con buenos músicos. Y estuvo Fede Bauster, Luis Rivero, ¿qué más me recuerdo? Bueno, y músicos de acá de esa época, ¿no? Que tocaban, que grababan ahí en Multitrack. Entonces, pues nada, hacemos el disco, entonces me dice Paco, bueno, ahora tienes que tocar con la banda, vamos a montar la banda bien.
una buena banda que acompaña a este grupo, a este tío, ¿no? Que él es, fundamento el tío lo que es Juan Santana, es lo que es un cantante de cosas de él, popular, de historias de él, que se las canta a su manera, a su rollo pachanguero, ¿no? Y entonces, pues nada, pero yo, claro, yo venía de otra manera de ver la música con mis partituras, mi rollo, estudiar, todo. A mí me gusta siempre tener mi cosa bien organizadita, ¿no? Y entonces, nada, yo me preparo el disco del tío, más otras canciones más, y empiezo a hacer yo mis partituras de mi guitarra y escucho las canciones, aquí va la melodía, aquí va el otro. Bueno, está bien, me toca el primer ensayo, ¿no? Cuando voy al sitio donde vamos a ensayar, bueno, yo pongo mi guitarra, la conecto, pongo un atril, pongo mi partitura ahí para tocar la canción y el tío dice, bueno, vamos con la primera canción. Carne con papa, ¿sabes? Carne con papa, la pachangada de nota, ¿no? Y entonces empieza, y yo arranco así, 1, 2, 3, 4, y empiezo, chaca, 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 y el tío me escucha todo y dice, eso es, perfecto, la otra. Y yo le digo, espérate, y el estribillo y tal, no, no, la otra, y empieza con la, y la otra, y la otra. Entonces todas las canciones eran 2 acordes para ver si la canción caminaba, y la otra, y la otra. Y claro, no sirvió de nada lo que yo había trabajado en mi casa. Todas las partituras y todo el rollo no sirvió. Yo salí medio frustrado, ¿sabes? Yo salí de ahí un poquito así como diciendo, coño, ¿en qué rollo me estoy metiendo yo? ¿Sabes? Pero bueno, al final había un ambiente, los músicos que estaban ahí eran los chicos de la pista búlgara. ¿Te acuerdas de la pista Me búlgara? Un grupo suena canario de pop muchísimo. rock. Sí, sí, un grupo que fue famoso en su época, ¿no? Sí, sí, Estaban los sí. chicos de la pista búlgara, que hoy en día son grandes amigos todos, además. Y le hice a ellos, les produje un par de discos también, de más adelante, ¿no? Ya eso es pop rock, otra cosa muy interesante. Bueno, al final, como me hice amigo de estos tíos, entonces pues ya me di cuenta que el ambiente era llevar la guitarra, conectarte, pasártela bien y tocar. Y efectivamente, empezaron a salir bolos y bolos y bolos y bolos. Bueno, eso se tocó con ese grupo por todos lados. Tocamos. Y entonces, pues bueno, ahí arranqué una de las partes, fue un par de años que estuvo eso también, una de las partes de mi cuestión de producción musical. En el tiempo, después conocí a Benito Cabrera, que ahí fue ya ese fue otro cambio completamente de lo que era la producción y tocar la guitarra. Conocí a Benito y entonces empecé a tocar con él, empecé a grabar, hice una producción de uno de sus discos junto con él y grabé un par de cosas, un par de discos, creo que fue que hice 2 o 3 discos con Benito. Y empecé a trabajar mucho con él y bueno, con Benito me fue maravilloso porque fuimos a hacer conciertos muy bonitos. Me recorrí el mundo con él, varias ciudades importantes, en Europa, estuvimos en Bélgica, fuimos a Inglaterra, a Londres a tocar, fuimos a los Estados Unidos. En los Estados Unidos fuimos 3 giras, hice con Benito en los Estados Unidos, guapísimo. Entre ellas, una de las importantes en el Carnegie Hall de Nueva York. Imagínate. Me Yo, acuerdo de eso, sí. yo en el Carnegie Hall de Nueva York con Benito Cabrera, Guillermo Chávez y Sergio García, la nueva Chiflín, en la percusión, cuarteto. En el Carnegie Hall lleno. Qué maravilla. Una pasada, una pasada. Yo no me lo creía decir. Oye, estoy tocando en el Carnegie Hall. Bueno, eso fue precioso, fue precioso. Y tocamos precioso. La verdad que el concierto fue súper bonito. La onda de Benito en esa época muy étnica, ¿sabes? Mezclado con la música canaria, pero con un rollo étnico, un rollo medio africano, ya que Guillermo tiene una onda de tocar también muy mora, ¿no? En el bajo, ¿no? El estilo de bajista canario. Es un rollo que es muy de aquí. El Ujú. naranja, Guille, toda esa gente va en una manera de tocar el bajo ese tumbadito que es guapísimo, ¿no? Pues bueno, así, ahí ella con guitarra acústica y española, cero guitarra eléctrica, ¿no? Todo acústico y sonaba muy bonito. Fue una experiencia guapa. Con él también fui a tocar que esto estaba guapísimo, en New Orleans. Después del Katrina, a los meses o al año después del Katrina, fuimos con Benito y ayudamos a la reconstrucción de la ciudad. Entonces nos dieron una condecoración, la llave de la ciudad, toda una movida, a cada uno por Qué guay. individual, por ayudar
a la reconstrucción de Nueva Orleans después del Katrina. Vimos todo el rollo, el desastre que había. Eso fue un desastre flipante, como quedó esa ciudad. Lo pasamos por todo el rollo. Te estoy hablando de muchos kilómetros destruidos. Y Madre mía. arruinada, bueno, una movida, bueno, un desastre de esto natural. Nada, ahí nos pasamos bien, tocamos en un restaurante, en un sitio súper guapo y después nos llevaron a como un restaurante con todas las personalidades, ¿sabes? El alcalde, el gobernador y todo el rollo. No me acuerdo cómo se llama el restaurante, Juliano, Julianito, no sé, algo así, un nombre de esto. Y claro, ahí teníamos que ir vestidos todos ¿sabes? Con una pista. Y era el típico rollo de película, ¿no? Es más, en este restaurante han comido todos los presidentes americanos, es el sitio más famoso de allí. Es más, ves las fotos de todos los artistas políticos que han estado en ese restaurante. Entonces son unas mesas grandes, redondas, donde se sienta mucha gente y nosotros abarcamos como 4 mesas con todas las personalidades. Entonces llegaban los tíos todos vestidos con los camareros, ¿no? Todos con el rollo así, con una bandeja, y te ponían el rollo, levantaban, ¡oh! Como las películas, ¿sabes? Que levantan la comida y todos, ¡oh! Una pasada. Una experiencia de película fue esa, Qué Nueva guay. Orleans. Sí, también fuimos a San Antonio. San Antonio es una ciudad preciosa. Es una ciudad fundada por canarios. Exacto. ¿Sabías? Sí. Sí, sí, Fundada sí, por eso sí. canarios. Sí, sí, esos fueron unos canarios de Lanzarote que se fueron para allá con los molinos de gofio, ¿ves? Se fueron con los molinos de gofio por todo el mar y se metieron todo el rollo hasta llegar a San Antonio y peleando con los indios, toda la movida esta así como las películas. Sí, sí, Y ahí sí, sí, estuvimos. sí. Y vi uno de los molinos de gofio que sobrevivió de la aventura que tuvo esa gente allí para fundar esa ciudad. Eso estuvo guapo también, lo de San Antonio. Bueno, sigo. Después de lo de Benito, me dice Benito en una de las grabaciones de una producción de sus discos, me dice, mira, están los sabandeños, tienen que venir a grabar acá. Fue una ruptura que hubo en Sabandeño. Ajá. Justamente me pilló a mí esa ruptura. Y entonces, mira, este grupo estaban en plena grabación de uno de los discos de ellos, un disco que se llama Diamante. Estaban en plena grabación y el grupo se rompe. Una parte Ah, para acá y otra parte. Y entonces, claro, llaman a Benito para que Benito termine el trabajo y convoque gente para esto, ¿no? Para ir para adelante, tirar para adelante el disco de Sabandeño. Entonces me dice, mira, esto es Ica y que grabes, meternos aquí en el estudio a grabar entre los dos, vamos a intentar hacer algunos arreglos y empezar a llamar gente que venga a grabar, porque el grupo faltan músicos, faltan cantantes, entonces bueno, se fue como reestructurando un poco el grupo allí, ¿no? Claro, el grupo ahí cogió otro camino diferente al que tenían antes, ¿no? Bueno, como todas las cosas. sí, sí. Entonces, para bien o para mal, ¿vale? Yo creo que para bien, ¿vale? Porque creo que Benito le dio a este grupo un toque de profesionalismo que yo no vi al principio que había allí. Sí, yo lo veía como un grupo de colegas parranderos que tocaban y se iban de gira por todos lados y ganaban pasta, ¿vale? Y bien, y con discos de oro y todo, ¿eh? Pero con Benito vi que el grupo cogió como un rollo más profesional, ¿vale? Un poco más profesional. Claro, con su estilo también. Él metió su estilo de arreglar. Bueno, nada, hago esto, hacemos el disco y a los 2 meses, algo así, me dice, mira, hay un concierto que es el concierto para estrenar el disco. Y pues bueno, queremos que tú colabores en la guitarra desde el concierto, es en el auditorio de Tenerife, el concierto. Yo, bueno, sí, bueno, ensayamos, no sé qué, bueno, yo voy de colaborador, simplemente de colaborador. Y entonces estaba Julio Tejera también, Horacio, el argentino, que toca, el tipo es un virtuoso, el Horacio, y un par de personajes más, ¿no? Estamos de colaboradores. Claro, yo voy de colaborador vestido con un pantalón negro y una camiseta negra, lo típico del músico, ¿no? Vestido de negro, ¿no? Entonces, bueno, ensayamos la prueba y tal. Cuando vamos a dar el concierto, el auditorio llenazo total el auditorio de Tenerife. Entonces, justamente cuando voy a entrar al escenario,
Me coge Santiago, que era uno de los componentes, uno de las púas de Sabandeño, que en paz descanse, un buen tipo. Me coge Santiago y saca de una bolsa una camisa Sabandeño. Te estoy diciendo, caminando para entrar al escenario. Espérate, ponte esto. Entonces me pongo la camisa sobre la camisa que yo tenía, que era una franela corta, ¿no? Me pongo la camisa sobre la camisa mía. Y claro, yo sin zapatos, sin fajín, sin manga, sin nada. Mi costumbre con las camisas, yo no me meto la camisa dentro del pantalón ni del cinto ni nada. Yo siempre uso las camisas por fuera. Ujú. Eso lo tengo yo desde toda mi vida. Entonces yo salgo con mi camisa por fuera. Claro, mucha gente que me habrá visto a mí en ese concierto dirá, coño, pero que sabandeño es este con la camisa toda hippie, ¿no? Toda moderna, ¿no? Y yo, bueno, nada, me siento a tocar mi concierto, fue un concierto precioso, la verdad, y había mucha gente nueva en el grupo, además. Benito se encargó de buscar buenos elementos de diferentes agrupaciones y formar y reconstruir la Sabandeño. ¿Esto cuándo fue, Itai? ¿Perdona? ¿Cuándo, en qué Esto año fue, fue esto? mira, déjame, mira, frente aquí lo tengo. Me dieron esto ese día, mira, eso fue en el 7, vale, en el 2007. 2007, Sí, y me dieron ese día, me dieron esto. fíjate. Este es un sabandeño, mira, el que está en la punta. Sí, 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 qué bonito. Sí, sí, lo tengo aquí en mi casa. Entonces, pues nada, me dieron uno mío, otro a Julio y tal, y coño, por la colaboración del disco, no sé cuál y tal. Y bueno, el día que me puso la camisa Santiago, me dijo, ahora tú eres un sabandeño. Yo me quedé así como que, bueno, será, ¿no? Porque yo fui a tocar, a trabajar, ni lo que yo me dedico, no mi trabajo. Mm. Y entonces, por lo menos, pero ese día fue bonito porque nada, después ya me llamaron, ya después me dijeron, mira, ya sí me lo dijeron en serio, mira, ¿quieres pertenecer al grupo y tal? Entonces, bueno, lo hablé con Benny también, mira, Benny, ¿qué te parece? Y este, sí, sí, pues, coño, vamos a sacar este grupo para adelante que necesita reestructurarse y tal, y por lo menos una temporada para una institución, pues un grupo que ese grupo nunca puede disolverse. Ese grupo tiene que estar toda la vida. Y cuando aquí nos vayamos todos, que nos vayamos yendo, pues tendrán que venir los hijos y los hijos de los hijos, y esto tiene que estar siempre, porque es parte de la idiosincrasia canaria y es parte Sí, del rollo canario. sí, Y sí. no solo aquí, no mundial. Este grupo es muy conocido afuera, pero muy, muy, Sí. muy. Yo he viajado con sabandeños, fuimos a Chile, por ejemplo, a Venezuela, en diferentes sitios y en todos lados es que es brutal como la gente conoce. Esta es la referencia del folclore a nivel mundial, los sabandeños. Imagínate. Mm. Aquí la gente no tiene, hay mucha gente que no tiene ni idea de eso. Porque claro, no sabe, pero es así. Entonces, nada, ahí empezó una etapa mía folclorista, total. Sabandeños y Benito Cabrera, yo siempre estoy muy agradecido porque me acercaron al folclore de mi país. Pues yo, claro que había escuchado folclore de mi país, claro que había escuchado cuecas argentinas y claro que había escuchado folclore mexicano. Pues claro, en mi casa, pues mi madre tenía discos de los sabandeños, en mi casa habían Javier Solís, Pedro Infante, Chabela Vargas y todo esto, ¿no? Y cosas argentinas y mucha samba y música brasilera. Claro que conocía, pero nunca me había metido a tocar esas cosas, ¿no? La samba, pues, o la música, el bossa, es lo que más me había metido, ¿no? Pero cosas de folclore venezolano, y con Carlos Baute realmente no fue tocar folclore venezolano, porque era una fusión. Entonces sí, eran canciones venezolanas de folclore, pero el cuatro venezolano lo tocaba otro chico. Yo tocaba la guitarra eléctrica y dirigía ese rollo que se armó allí. Entonces, que nunca profundicé, es lo que te quiero decir en este tipo. Con Sabandeño, sí. Con Sabandeño fue cuando yo dije, pero mira la cosa, mira por dónde van los tiros acá con el folclore, es que este es otro mundo más que hay. Entonces, pues ahí me metí más con el folclore canario, y no canario, suramericano, que es lo que hace Sabandeño, ¿no? Boleros y Sí, toda esta porque historia. ellos hacen de todo, ¿no? Al final. O sea, empezaron Sí, siendo un grupo folclórico canario y al final se han convertido en otra cosa.
Sí, porque, a ver, claro, ellos, lo típico, Isa, folio y malagueña, ¿no? Y bueno, y muchos géneros más que hay, anillos y cosas, ¿no? Tantos géneros bonitos que hay aquí. Pero, claro, ellos también tocaban como un grupo parrandero, pues un bolero. Un bolero es un rollo que lo conocen en todo el mundo. Entonces, un bolero, quién no va a tocar un bolero en la guitarra en una parrandita? Pues es algo que está dentro de eso, ¿no? ¿Quién no va a tocar un son de la loma o un tema cubano de estos, Mm. cualquiera, el cuarto de Tula? Pues eso son canciones de parranda, de fiestica, de las copitas, el vino, el vacilón. Entonces, Sabandeño hizo eso, ¿no? Entonces, claro, fíjate que en el repertorio y en las actuaciones del grupo se suele tocar una primera parte canaria, canciones de cada una de las islas, las folías, islas, malagueñas, todo esto, y después se pasa a una parte suramericana, después se pasa a cosas o venezolanas o argentinas, dependiendo de los conciertos se van mezclando folclore. Y como este es un grupo que lo conocen en toda Sudamérica, Cesandeño va para Argentina y llena cualquier sitio que vaya allí en Argentina o en Chile o en Venezuela. Bueno, yo fui con Sandeños a Venezuela y toqué en el Teatro Teresa Carreño, que es como decir el auditorio de acá, el auditorio de Tenerife, teatro súper potente y guapísimo, y fue un llenazo, eso, 2 días llenazo, y los pelos se nos ponían de punta, porque tú escuchabas estoy hablando de un sitio grande, de 3.000 personas, 4.000 personas, un auditorio grande, tú escuchabas a la gente haciendo los silbidos gomeros. Cuando tocábamos, que terminábamos nos aplaudían, la gente empezaban a hablarnos con los silbidos gomeros en el Qué fuerte. concierto. Fuertísimo, fuertísimo. Todos los pibes del grupo, todos conmovidos ahí, algunos llorando, pues decía, coño, ¿qué es esto, no? Un rollo guapo. Y en una de esas me acuerdo que don Elfidio viene y dice, bueno, y para decirles que tenemos en el grupo, en la guitarra, a Icay Ledesma de aquí de la ciudad de Caracas. Muchacha, cuando dijo eso, el teatro de repente, claro, un venezolano caraqueño ahí, guapísimo. Fue una historia muy bonita. Ahí la pasamos bien, la verdad que sí. Buenos recuerdos de eso. Y bueno, nada, al final continúo. Sigo con Sabandeño hoy en día. Sigo con Sí, sí, Sabandeño. sí, lo sé, lo sé. Sigo con Y Sabandeño. eso estamos Me acuerdo hablando de casi 20 años, 18 de años, 17 años. 17, algo así. Sí, Sí. 17 años, Me un acuerdo montón de de decirle a años. Benito, mira, me acuerdo de decirle a Benito, mira Benito, pero ¿tú crees que aquí nosotros vamos a terminar de viejos con este grupo? Y Benito, no, yo tampoco creo, esto es una temporada, ¿no? Porque, y ya, ¿no? Una temporada, me parece que hasta que te retires. Mira, perdona, te voy a leer otro. Dice Nacho Businesses. Ikai, mi gran amigo y maestro. Un abrazo, Ikai. Mm, Este año saco mi disco jazz y fuiste mi gran maestro. Esto, obviamente, un alumno tuyo. Alumno pues y amigo. mira, bien, me alegra, qué buena noticia. Éxitos, cuenta conmigo. Cualquier cosa que necesites me avisa, ¿vale? Un abrazo. Eso está bien. Esas cosas son bonitas. Me acuerdo, mira, tuve en Venezuela un alumno cuando estaba en el Roland Learning Center que, coño, tenía un buen tipo, tocaba, ¿sabes? Era un pibito, pero se le veía la madera, ¿no? La nota. Dice que Y coño, es Ignacio. Ignacio. ah, claro, joder, sí. Ignacio Claro, Sánchez. es que el handle del Instagram a veces no es el mismo entonces, Ya, claro. ya, ya. Sí, sí, Ignacio, claro. Él estuvo aquí. Bueno, sí, fue alumno mío, ¿eh? Y es muy jazzista, muy jazzista. Me acuerdo que mi primer disco lo grabé con una guitarra de él, este disco. Este disco lo grabé con su guitarra, algunas cosas. Este es el primero de todos. Sí, bueno, éxitos, tío. Muchos éxitos, ¿eh? Eh, Eso es bonito, ¿sabes? Cuando tienes a gente que tú le enseñaste algo, compartiste y después te lo agradecen. Eso está bien. Bueno, este alumno que te estoy diciendo, otro chico, me escribe un día estando aquí, desde los Estados Unidos, diciendo, Ica, mira, grabé mi primer disco. Cuando escuché el disco, un disco tipo blues, fusión, me
quedé flipado, o sea, un nivelazo. Y después grabó otro y Debe otro. Y ser eso, muy bonito. sí, con Eso tiene que ser como, casi como, no sé. eh, mira, dice, jeje, sí, Ikai, estudié hasta con los maestros de Ikai en Caracas y que va, Ikai tiene una pedagogía única. Te quiero, hermano. igual, Bueno, está igual, claro Ignacio. No, que eres buen profe porque, bueno, si todos tus alumnos te lo agradecen de esta manera, sí, qué sí, y bonito. él es muy talentoso, la verdad. Sí, sí, sí. Se enfocó en el jazz, se enfocó en la música jazz. Está bien, está bien. Yo he pasado por el jazz también, a mí el jazz me gusta mucho, lo escucho muchísimo. Lo que pasa es que el jazz para tocar como es realmente el lenguaje jazzístico, pues tiene que estar montado en el burro todos los días. Es un rollo Mm, complicado, ¿no? Porque más que todo para personas como yo, que a mí me gustan todos los estilos de música, entonces no uno solo. Entonces, claro, o sea, a mí me gusta, yo que sé, un buen blues, un buen rock me encanta, un buen heavy metal me encanta también. Me encanta Palmasini, me encantan los nuevos guitarristas que están saliendo ahora, Mateo Mancuso, yo que sé, Guthrie Govan, hay uno que se llama Guthrie Govan, que es un virtuoso, también un tipo que se parece a Jesucristo, que tú lo ves. Las técnicas nuevas de guitarra eléctrica son muchísimo más avanzadas que las técnicas de hace años atrás. Ahora están haciendo unas combinaciones entre los guitarristas ahora, todos los nuevos estos que están saliendo, los tíos no te manejan una sola técnica en la guitarra, te manejan varias técnicas. Entonces, claro, tú ves a los tíos con la púa tocando, haciéndote cosas con la púa y después haciendo una técnica que se llama hybrid picking, que es que tocan con la púa acá y con los dedos también hacen así, o quitan la púa y tocan con los dedos, o bueno, cualquier cosa. Que para mí eso era complicado antes, porque yo decía, no, la técnica tiene que ser la técnica, pues la púa la coges así y así es para todo. Pues no. Unas cosas tocas la púa aquí, otras las tocas así, otras las tocas así, otras las tocas acá. Para cada cosa. Entonces, tú ves los cambios de posiciones, brutal. Y lo que están haciendo hoy en día, pues brutal. La verdad que yo me quedo flipado bien escuchando todos estos guitarristas de fusión. Yo soy muy de Scott Henderson, de Alan Holdsworth, de Palmasini, y después, pero por otro lado soy de Van Halen, de Steve Vai, de Satriani, de Aldi Meola, y después los clásicos todos de guitarra, no sé, Mangoré, yo qué sé, cualquier guitarrista de estos clásicos me encanta. Entonces, bueno, he tenido todo ese rollo metido en la cabeza, pero sin embargo, fíjate, y trabajando también para otras personas, haciendo música para otros todo el tiempo, que es mi trabajo, pues. ujú. Como decir, el médico, pues el médico, el otro, pero yo soy músico profesional definitivamente. Pero por otro lado, hago mi música también. Entonces ya mi música es mi onda, mi rollo así medio fusión, medio cosas, tienen que ver cosas con folclore, otras cosas con rock, otras cosas medio yaceadistas, guitarras eléctricas, guitarras acústicas, es una mezcla de cosas que yo tengo en la cabeza. Que a veces he pensado, digo, coño, ¿por qué no te dedicas a una sola estilo, no? Pues no, me dediqué a muchas cosas. No, Pero me siento ¿por qué feliz. cerrarse? ¿Por qué cerrarse? A mí me parece que cuanto más ecléctico pueda ser, más... a ver, siempre es bueno especializarse en algo, pero también es bueno tener mucha versatilidad, Sí, porque eso te abre a muchos mundos. Entonces, no sé, claro. Y después de yo creo la que guitarrista. los músicos en general suelen ser bastante versátiles. Primero porque lo tienen que ser, porque bueno, en el mundo de la música si no eres versátil, si solo te dedicas a un pequeño tipo de música, pues te estás cerrando a muchísimas cosas y a Así muchos es, trabajos. O sea que así en tu es, caso, bueno, bueno aparte de los abandeños, aparte de tu propia música, también tienes otros grupos como de tributos a Queen. Cuéntame un poquito sí, ese, bueno, esa, los ese... tributos siempre son grupos que yo he admirado desde niño. Es más, yo vi a Queen y estuve en los montajes de Queen con Freddie Mercury en su época, yo siendo un pibe, y es un grupo que admiro, pues a mí siempre me ha gustado. Y entonces tocar las canciones ya a nivel de tributo, ¿vale? Que puedas interpretar esas canciones, pues para mí es una maravilla. Y resulta ser que esto funcionó, se ha funcionado el tema de los tributos de unos años para acá, pues
ha cogido auge, ¿no? O sea, hay gente que no está de acuerdo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no puedes tocar tú, o sea, en un bar o en un escenario la música de un gran grupo? Me parece eso perfecto. O sea, yo no suelo hacer en los tributos, ponerme el pelo de Brian May, usar la guitarra de Brian May, y como hay unos que son así, muy famosos, los que llaman los tributos estos que son patrocinados por los mismos grupos, cuidado, ¿eh? El de los argentinos, el Good Save the Queen, es patrocinado por Brian May y tal, es lo que se llama el tributo oficial. Fíjate. Eso no existía hace 15 años atrás, tributo oficial. Imagínate a dónde ha llegado esto, ¿no? Y eso sí se monta en el montaje y el tío se parece, ¿no? Lo buscan que se parezcan, ¿no? No, yo no. Yo lo que hago es interpretar la música de Queen con mis colegas, y vamos y tocamos en bares, y tenemos varios años haciéndolo y gusta, y la gente se divierte y canta las canciones. Eso es, Sí. de eso va. Tan sencillo como eso, como si cojas un estándar de jazz, pues lo interpretas, ¿sabes? Un tema de Ornette Coleman o un tema de John Coltrane, pues bueno, vas y lo tocas y lo interpretas a tu manera, como si fuera un tributo allá, ¿me entiendes? Entonces es un poco eso, ¿no? Los clásicos cuando tocan las grandes obras de Beethoven y tal, ¿qué están haciendo? Haciendo un tributo de Beethoven. Uh-huh. Esa es mi manera de verlo, ¿vale? Uh-huh. Yo respeto todo lo demás de cada quien, pero esa es mi manera de verlo. Estamos interpretando música de otras personas, tan sencillo como eso. Pero también tengo mi música, cuidado, también compongo y tengo mis canciones. Uh-huh. Entonces, está bien, creo yo. Bueno, hemos hecho un tributo a The Police, a U2, una vez hicimos uno a Bon Jovi, hicimos uno que se llamaba Casey and the Sunshine Band, ¿sabes? Como el de Casey and the Sunshine Band ese, de Disco Sí, Music. sí, Ok, sí, sí, me acuerdo de eso. vale. Hicimos uno parecido a ese, de Casey and the Sunshine Band. De música disco, ese estuvo guapísimo, ese lo tuvimos una temporada, estuvo bien. Y después, bueno, el típico grupito que uno tiene de covers, de versiones pop rock, el Coyote Cojo, que es un grupo que está bien porque tocamos música de fiestas y cosas de esta, ¿no? Pero siempre con el toquito popero y rockero, ¿no? Eso por un lado. Entonces, pues bueno, esa es una parte que se ha convertido también en pasarla bien y trabajar. Y hacer ese trabajo con esto, ¿no? Entonces, Muy Chachi, bien. ¿no? Sí, 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 sí. Eso ha sido parte de todo el rollo aquí en Canarias, ¿no? De tocar de todo un poco, ¿no? De todo un poco. No, desde luego, desde grupos folclóricos como los sabandeños. Productor musical durante 25 años en Multitrack. Tus propios proyectos y después todos Sí, estos tributos que has ido haciendo, que bueno, que al sí. final Ahora estamos te has metidos montado en varios campos a la misma vez, un en varios poquito campos, como, sí. sí, igual que cuando Igual, estudiaste como tres cosas a la vez, pues estás haciendo exactamente. varias cosas a la vez. Nunca hubiera pensado yo eso así como lo acabas de decir. Y sí, es eso. En la mañana, mira, yo en las mañanas estoy en casa y estoy en el ordenador con los programas, el Logic o el Pro Tool, o Sibelio, haciendo cosas, siempre, ¿no? Esa es parte de mi rutina, ¿vale? En la tarde salgo de aquí y me voy a dar clases a Santa Cruz en una escuela a darle clases. En la noche, ensayo. Esa es mi rutina. Los fines de semana, conciertos. Y eso es todo, es así todo el tiempo. Qué bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, estoy activo en la mañana, en la tarde y en la noche, y los fines de semana. Y bueno, y buscar tiempo también para mi mujer, ¿no? Estar con ella, mi preciosa Lucrecia, claro. Estar con ella y también lo saco, ¿no? El tiempo para eso. Entonces, pero es mi parte de mi actividad, ¿sabes? Mi actividad diaria de trabajo. Ahora estoy metido con un rollo que está guapísimo, me gusta mucho porque es de bolero, con Danicel, un chico que se llama Danicel. Sí, me Con suena ese él, nombre. sí, hicimos un tributo a Luis Miguel, súper complejo, porque tocar la música de Luis Miguel, o lo mejor dicho, tocar los arreglos de Luis Miguel, no es, como dice don Alfilio, moco de No, pavo, ¿sabes? Es algo, es complicado, no es sí, sí. moco.
dice el viejo Isis. Entonces tiene mucha armonía, requiere de mucha armonía jazzística. Entonces, claro, un bolero tradicional de los de toda la vida, pues lleva sus 4 acordes, pasa por tónica, baja el subdominante, no sé qué, dominante, y chao. Con Luis Miguel no, con Luis Miguel son unas movidas que se van moviendo los acordes. Cada compás te mete el arreglista que fue Juan Carlos Calderón, el español, Ujú. el que hizo los arreglos más importantes a él. Son armonías complejas. Después te das cuenta que cuando tocas 4 canciones, todas están cortadas por la misma tijera, ¿no? Que más o menos después va todo igual. Pero para tocar tienes que estar leyendo una partitura porque se mueve demasiado la armonía. Y bueno, ahora estoy trabajando con él un par de cositas y estamos haciendo un videoclip de un tema nuevo. Justamente la semana pasada estuvimos en esto. Y bueno, una sorpresita que viene por allí. Con él también he hecho cosas interesantes con este clip. También, mira, comentarte con otra persona que he trabajado cosas muy interesantes, con Juan Mesa. No sé si conoces Ah, a Juan sí, sí, Mesa. sí, sí. Con Lo Juan, entrevisté bueno, hace tiempo. Sí, sí, con sí. Juan, bueno, con Juan tengo años ya haciendo cosas guapas, su onda, su mezcla canaria fusionada, y no Sí, solo canaria, porque él también le mete un poco a de lo todo, sudamericano, ¿no? de todo, de Sí, sí, todo. sí. Este le mete todos los palos, este le mete todos los palos. Con él Sí, he hecho cosas también bastante otro interesantes. músico muy interesante, sí. Sí, sí, sí. Y es un gran tipo también. Hace poco hicimos bueno, colaboré yo en una de sus canciones que la está promocionando ahora, y con unos vídeos y algo, y bueno, que a él también le mando saludos desde esta plataforma. Bueno, Bueno, yo le básicamente, digo después que le mencionaste para que lo vea. sí, 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 Es Juan es un un encanto. querido. Él, la verdad es que, bueno, es una persona, es de las primeras personas eh, a ver, que tampoco lo conocía muy bien, o sea, me había encontrado con él en una jam session y le pregunté, oye, mira, ¿podría entrevistarte? Ah, sí, sí, y bueno, fue como todo rodado, ¿sabes? Como muy, enseguida me dijo que sí, muy, ¿sabes? Como muy abierto, muy dulce y me Sí, cayó muy bien. sí, Después lo he Juan. visto más, después lo he visto más, después de la entrevista lo he vuelto a ver varias veces, pero en ese momento que lo conocí no, o sea, yo no sabía si me iba a decir si iba a estar de acuerdo en la entrevista o no, pero él enseguida que sí, que tal, buah, vamos para adelante. Sí, Y buah, sí. no sé ni cuándo lo entrevisté, pero hace muchos meses ya. Mira, hicimos un grupo que se llamaba Se le fue el baifo. Juan Mesa y se le fue el baifo. Ese estuvo Ay, qué guapísimo. bueno. Ese estuvo guapísimo. Ahí estuvo Guillermo Chávez, gran amigo también, gran músico que es Guille. ¿Eh? Yo lo nombro porque a mí me encanta tocar con Guillermo, es un tipo increíble. Tuvo él, Siddhartha, también Siddhartha Dorta. Ay, Tuvo también sí, sí, sí. Churchill también estuvo una También, temporada. Con Churchill grabamos cosas. Sí, hombre, Churchill es un crack. Ese vato también que toca, cómo toca Churchill. sí, sí, Toca muy sí. bien. Sí, sí. Jairo también estuvo, Jairo Cabrera. Este es otro que Jairo, Jairo, ¿sabes? Te toca todo. Jairo toca sí, todo. hasta las Instrumento que le muletas, eche, hasta las mira, muletas. para soplar, lo que sea de soplar, el tipo lo hace sonar. Sí, sí, sí. Una vez cogió una pajita así, y coge la pajita y le empieza a romper y a hacerle agujeritos y cosas, y se hizo una flauta en un momentito y empezó, Es muchacho, un, es no, no, y con bueno, ¿no ella viste el vídeo de la muleta? tiene fama hasta en la península. O sea, hay Sí, gente sí, que sabe que él toca las muletas, que la puede tocar. muleta. Yo Mira, no me sé si acuerdo lo una vi vez, en vídeo o si lo vi en vida real, porque no me acuerdo exactamente dónde vi yo eso, pero sí lo he visto. Yo he visto a Jairo tocando una muleta. sí, 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 Ese sí. chico es mucho. Mira, una anécdota guapísima, ¿no? Estaba, bueno, para mí, estábamos tocando el concierto, esto fue con los sabandeños y la Orquesta Sinfónica en el Auditorio de Tenerife. Y estábamos tocando, no sé si era la cantata El Mensei Loco o Gara y Jonay, que es una obra de Benito Cabrera para orquesta que es guapísima también.
Creo que fue la cantata Me Say Loco. Bueno, hay una parte, un movimiento, una parte de una canción donde suena el bucio, ¿no? Donde tiene que entrar el bucio. Y el bucio da la entrada para otra parte del arreglo. Y entonces, y eso está en una tonalidad específica. Entonces, el bucio, pues, es un instrumento que realmente es como desafinado, pues eso es un sonido, ¿no? Es un sonido, un caracol, un rollo ahí, ¿no? Bueno, le toca a Jairo hacer el rollo, eso fue en uno de los ensayos, y estaba dirigiéndolo Víctor Pablo, y entonces, claro, él le hace así, le da la entrada para que el tío toque el bucio, y Jairo toca el bucio y mete la nota clavada en afinación con el bucio de la tonalidad en cuestión. Entonces, claro, Increíble. yo y un par de los del grupo hicimos así como diciendo, coño, ¿cómo es esto? Tipo, la nota clavada en afinación. Entonces el tipo te coge el bucio, le mete la mano por acá, le hace, ¿sabes? En el agujero, le mete el rollo así y te va buscando las notas. Claro, es que este pibe le saca sonido a todo. A Y todo. afinado. Afinado, tiene el rollo en la boca y el oído que tiene. Brutal. Talento de canario Musicazo. de los buenos. Sí, E sí, hizo bien en musicazo, venirse musicazo. para acá, porque él pudo haber hecho su carrera fuera de aquí, hizo bien en venirse para acá, y ahí está, muy querido por mí también. Sí, sí, sí. No, a ver, Jairo, yo le he seguido desde que era un pibito. Y lo conocí siendo un pibito cuando llegué aquí en 2002. Y yo me acuerdo de decirle en las jams, sube, y él, no, no, yo no, y yo, ¿qué te pasa? ¿Cómo que no? ¿Sabes? Como que no se lo creía. Digo, pues, muchacho, si eres buenísimo, sube. Y él que no, que le daba vergüenza, que le daba cosa, que no sé qué. Y menos mal que ya se le quitó las boberías, porque Claro. de verdad es Bueno, tan no se bueno. sentía preparado, pues, no se sentía preparado. Bueno, lo estaba a ver. Yo le decía, pero muchachos, si te digo yo que subas, es porque yo sé que puedes subir, o sea, tienes el nivel. Sí, pero hay veces, mira, Ana, hay cosas con el tema de las jams, y más que todo las jams las suelen hacer jazzistas, o sea, gente que está metida en el mundo del jazz. Eh, Tú puedes estar preparado para esto, ¿no? Y pues, puedes tocar perfectamente. Pero hay veces que no estás preparado mentalmente, ¿sabes? Que no tiene nada que ver con tu Claro, capacidad es la musical. confianza. Claro. Entonces, eso es así. Después te montas una vez, dos veces, y ya después le coges el puntito y ya, ¿no? Pero eso suele pasar. Eso suele pasar. A mí me ha Y pasado bueno, también era un pibito. Te estoy hablando también. de, de los tiempos del Plesir, que yo no sé ni qué año fue eso, 2009, 2008, por ahí. Era un pibito él en Sí, esos tiempos. Entonces él a lo mejor no se sentía eso, como dices tú, preparado mentalmente, porque físicamente, o sea, como músico él tenía el nivel, pero a lo mejor pues no tenía esa confianza, no sé. Pero bueno, estoy muy feliz y de otra cosa es verle. el lenguaje. Y otra cosa es el lenguaje. El lenguaje en jazz es otra cosa. No es el lenguaje de otros estilos. Entonces, claro, para tocar jazz tienes un idioma, pues, un rollo que tienes que controlar esa manera de hablar con el instrumento, ¿no? A mí me encanta, Sí, me encanta. Me chifle. Yo cada vez que veo cosas jazzísticas, pues me encanta. Yo tiro más para otro estilo, ¿no? Más para la fusión, realmente. O sea, mm, yo soy más de jazz fusión. Claro, porque está como que más pegada hacia el rock, ¿vale? No es el tradicional. Y mm, mucho menos el bebop, ¿no? Y mucho menos esos lenguajes que son más complicados todavía. más complicado, sí. No, yo Sí. tampoco soy Pero, bebopera, ¿eh? No te creas que yo... A mí me gusta muchísimo, pero no es mi estilo, el bebop. escucharlo, Es que el jazz es escucharlo. un lenguaje muy amplio, o sea, puedes escoger, tienes como un abanico muy grande y ahí Sí, puedes sí, más o menos meterte donde te sientes cómodo. así es. Entonces, bueno, cada uno pues en su propia onda. Bueno, sigue contándome un poquito más. Mira que ya llegamos, ya hemos pasado la hora ya. Ah, coño, sí. Bueno, básicamente más o menos te eché un poquito el cuento de mi historia, ¿no?
Yo muy agradecido, Ana, la verdad, que muy agradecido aquí con Canarias, la verdad que sí. No me lo imaginé yo, la verdad, yo no tenía ni idea, ni lo busqué, ni las cosas fueron saliendo solas. Y como te dije hace rato, pues son caminos que uno coge, pues este fue el camino que cogí y pues y este es el camino en que estoy y orgulloso, pues, y feliz. Es más, tanto así que de mis discos, de mi música, mi primer disco se llama Desde el Ávila hasta el Teide. El Ávila es en la ciudad de Caracas, Caracas es un valle, y una de esas montañas se llama el Ávila. O sea, yo me crié allí, yo nací allí. Una montaña que yo abría la ventana de mi casa y la tenía ahí con las cascadas de agua al frente de mi casa toda la vida, ¿no? Y entonces, y después llegué aquí, ¿me entiendes? Al precioso Teide este, ¿me entiendes? Un volcán, imagínate, un volcán. Entonces, claro, mi primer disco se llama Desde el Ávila hasta el Teide. Ahí, ahí metí música, fue una música un poquito relajada, en el sentido de que tiene mucha mezcla de cosas venezolanas, algún toquito canario, porque participé con músicos canarios. Bueno, y grabaron buenos músicos, la verdad. José Carlos Machado grabó conmigo una canción. A José Carlos lo tranqué en el estudio una vez, en multitrack. Yo estaba haciendo el disco y le dice, coño, él estaba grabando otra cosa ahí. No sé si era el disco de Luis Morera o algo así. Creo que era el disco de Luis Morera. Entonces le dije, coño, ya que tienes el contrabajo, métete aquí y grábame una canción que tengo. El tipo, gran tipo, es José Carlos, un gran músico. Sí, lo Entonces, es. pues él me grabó el bajo de una de las canciones. Grabamos también, yo grabé también con Luis Morera, los dos discos de Luis Morera. Grabé las guitarras con él, con Churchill, también estuvo allí. Augusto Báez, los arreglos los Ujú. hacía Augusto. Era un cuarteto. Al final terminé metido yo en el cuarteto, con ellos, con Churchill, Guillermo y Augusto. Y yo en la guitarra y Luis Morera, que un vozarrón el de Luis Morera, que flipa. Me acuerdo de anécdotas porque después nos fuimos de gira con Luis por todas las islas, por teatros de diferentes islas. Y era precioso porque a mí me encanta cómo canta ese hombre, la verdad. Me gusta la potencia que tiene cantando, ¿sabes? Cuando que abre esa voz así, sin sonido ni nada en un teatro, en un auditorio, es que lo abarca todo el solo. Se coge la reverb del sitio para él, es impresionante. Cuando le meten ya el micrófono, pues agüita. Y coño, tuve la fortuna, ¿no? O dicha de tocar, de grabar los dos discos de él de solista en la guitarra, ayudar también un poco en la producción, en las grabaciones, y después irme de gira con Luis. Hoy en Qué guay. día, un amigo, un buen tipo, ¿sabes? Cada vez que puedo, que lo veo, coño, un abrazo, algo, ¿no? Y bueno, una experiencia bonita. Me acuerdo yo enviar esos discos a Venezuela, a mi hermana, a mi madre, que en paz descanse, y me decían, se enamoraron, esos se enamoraron de Luis, ¿eh? Me decían, ¿cuándo viene Luis para acá? Traigan a Luis Morera para acá. ¿Qué voz tiene ese? Eran canciones populares de cosas mexicanas, de canciones típicas, ¿no? Populares, tocadas yaceadas, cuidado, ¿eh? Todas con el toque yaceadito, Sí, con ¿sabes? esos músicos siempre va a ser así. Sí, 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 ¿no has escuchado los discos de Luis Morera? No, Búscalo, los voy a búscalo, buscar. búscalo. Hay Sí, sí. cosas interesantísimas. Sí, José pero Pedro, claro, con esos excelente. músicos, con Augusto, con Churchi, pues obviamente va a ir por ahí. O sea, eso es lo que ellos son, es que Sí, les sale, por muy distinto, aunque no sea música jazz, pero siempre va a salir la vena jazzística porque realmente es lo que son ellos. no, Ellos lo tienen metido son dentro. muy, sí. Claro, claro. Qué bueno. Y bueno, y cuéntame, vamos a terminar con proyectos ya futuros, sueños que tengas, cosas que te gustarían hacer, te gustaría hacer. Sí, bueno, me gustaría grabar otro disco más, un par de discos más o varios discos más, míos, de música mía. Tengo ahí tengo en el ordenador ya un par de proyectos míos, pero el problema un poco es el tiempo. El problema que tengo a veces es tiempo, sacar tiempo para eso, ¿vale? Para ponerme a... Por otro lado, también no es que no sé, siento que cuando grabo mis cosas es
básicamente para mí, para sentirme feliz yo, y para que se sientan feliz las personas, las pocas personas que están cerca de mí. ¿Vale? Nunca he pretendido grabar un disco de esto para llegar a masas porque es un rollo que no comprendo, no manejo, no sé cómo se hace llegar a masas y menos el tipo de música que yo hago. Entonces, pero sí me siento feliz. Fíjate que cuando, con el primer disco, yo hice 500 copias de ese disco. 500 copias solamente. Y las 500 copias las regalé todas, una por una. Entonces, muchas veces veo gente que me dice todavía, y lo veo, no, pero coño, te llevas para el concierto y los vendes allí y tal, que la gente siempre te va a dar los euritos por eso, no sé qué. Y yo, tú sabes que a mí eso no me atrajo nunca. Mira, no, yo te lo regalo. No, pero te doy 10, no, tío, no, te lo regalo, si eso es para que... La satisfacción es que la persona me llame un día y me diga, mira, ¿me gustó tu disco o no me gustó? Lo que sea. ¿Vale? Y en el primer disco, la mayoría de las personas lo que me dijeron siempre muy agradecidas. Es más, fíjate una anécdota que este fue el que me mató. Esta anécdota me mató. Yo envié el disco, claro, a mi familia, ¿no? A Venezuela, claro que lo envío, ¿no? Y en uno de los viajes que hice para allá me llevé como 10 discos o más y los regalé a mi gente querida. Y me acuerdo que uno de los discos que estaba en mi casa me llama, no, me dice mi hermana en uno de los viajes que yo hice después que se había grabado ese disco, me dice, mira, hay una señora y su marido que quieren hablar contigo en mi casa. ¿Eh? Y ellos van a venir esta tarde para reunirse contigo. ¿Y quiénes son? Bueno, son una gente, unos vecinos de por aquí de la zona, de la cuadra y tal, que quieren hablar contigo. Yo, bueno, vale, ¿de qué? No sé, yo quiero hablar contigo. Pero bueno, llegan y tal, y los conozco, una mujer y un hombre, ¿no? Y entonces empiezan a hablarme, entonces empieza a hablar él primero, y me dice, mira, nosotros venimos para acá porque te queremos dar las gracias, y estamos muy agradecidos contigo, y estamos agradecidos contigo porque mi mujer estuvo en coma durante una temporada, y, y yo escuché tu disco y me encantó, y se lo puse a ella en la coma que estaba, y cada vez que yo le ponía el disco, ella le parpadeaba los ojos y tal, y hacía movimiento, y cada vez que se lo ponía, y le estuve poniendo el disco, y le estuve poniendo el disco, y ella se salvó y se recuperó. Me dijo el tío, Wow, qué fuerte. yo me quedé, entonces claro, y después me dice ella, y ella lo reafirma, Lo pues, corroboras, sí. me dice, tú me salvaste la vida con tu música. Me Qué quedé maravilla. flipando en colores, no me creo esto. Y después mucha gente, ¿no? Y después mucha gente siempre haciéndome comentarios de que, mira, ese disco yo lo pongo desde el principio hasta el final. Y lo vuelvo a poner me acuerdo gente decirme que en los equipos antes que hacías el bucle y dejabas el CD dando vueltas, ¿no? Mucha gente en eso. También tengo un comentario de un amigo que el tío me dice, coño, sí, un rockero, ¿no? Me dice, no, y que como es amigo mío, me dice, no, el disco está bien, sí, es como música de ascensor, me dice. Hijo puta. Sí. Es como música de ascensor y me quedé así de oñe, porque te quiero, tío. Entonces hay de todo. Pero hay comentarios, ¿me entiendes? Ahí eso es lo que yo he pretendido con esto, con mi música. Que la gente la escuche y que esté colgada allí, que esté. Ya yo me moriré y que eso seguirá ahí. ¿Entiendes? Por lo menos dejé algo. ¿Sabes? Dejé algo de mi música. No es Ica y Ledesma el tío que toca con Sabandeño, el que toca con de repente un tributo a Queen, o de repente toca boleros para acá, no, sino que yo también tengo mi rollo. ¿Me Exacto. entiendes? También tengo mi rollo, también tengo mi música. Pues escúchala, te guste o no te guste, pero escúchala para que eso es puro guitarreo para arriba y para abajo. ¿Me entiendes? Ahí no hay música comercial ni nada, eso es puras improvisaciones y con buenos músicos, porque gracias a Dios que aquí hay buenos músicos que, coño, que han colaborado conmigo, casi todos, ¿me entiendes? Y hoy en día, Ese es otro bueno, beneficio que tienes. El beneficio que tienes tú, aparte de trabajar con todos estos grupos que has trabajado, es estar en un estudio donde se produce música y claro, ahí vas conociendo y puedes tirar de uno, tirar de otro, es mucho más fácil. claro, Estás como en claro. el meollo de todo. Es un beneficio. Como decía
mi Uno de padre los decía, beneficios. mira, estás en el meollo de todo. ¿Me oyó? ¿Me oyó? Bueno, Ana, que chachi este momentito, la verdad que, fíjate, Me me hace bien. me alegro de haber hablado contigo, de haber conocido esta historia contada por ti. Seguro que tienes mil cosas más, pero mira, estamos a 17 minutos después de las 12 y no podemos seguir. No podemos seguir. Pero bueno, encantada de verdad de haber escuchado un poquito de tu historia. Seguro que hay 20.000 cosas más que después Sí, vas a sí. decir, ah, se me olvidó. Pero bueno, nada. Ikaí Ledesma, los que no lo conozcan o los que no lo conocen, por favor síganle. Es un musicazo que le da a muchos palos y encima productor musical y encima pues súper versátil. Y bueno, te deseo de verdad que sigas así, sigue en esa onda para siempre, Así hasta que el será. cuerpo aguante, como Hasta quien que fue dice. guau. Pues nada, mi Bueno, niño, espero eh, verte en vida real más, sí, porque últimamente veo a muy poca gente, los veo mucho por los medios, pero nunca los veo en lo que es vida real. Entonces, bueno, a ver si nos vemos en algún concierto, ya algún saldrá algo, ya sitio. haremos algo seguro, ya haremos algo juntos seguro. ¿Vale? Perfecto. Un Un beso y besito muy saludos a fuerte. todos, ¿eh? Muchas gracias. Venga, saludos a todos los que se conectaron y estuvieron allí. Besos para todos. Nos vemos pronto. Chao. Chao.